regreso aquí en The News, la primera señal de noticias de Latinoamérica, a esta hora transmitiendo desde Santiago de Chile. Y vamos a conectar de inmediato con México. Allá se encuentra el periodista David Rodríguez. David Rodríguez de Canal 6 Noticias, Ciudad de México. ¿Cómo estás? Todo esto para conversar a propósito de lo que ha pasado en Acapulco y de las informaciones que ha entregado hasta el momento el gobierno y de la queja que hay de parte de la oposición respecto de la falta de celeridad en poder asistir a la zona para recabar la información en concreto. ¿Cómo estás, David? Claro que sí, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio. Y pues es como una escena de guerra todo esto, lo que está sucediendo en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, que desafortunadamente pues se vio golpeado de una manera impresionante por un huracán de categoría 5 que se formó en poco menos de 12 horas. Y esto ha obligado también a las autoridades a tener que actuar de manera rápida, porque la urgencia humanitaria se está dando muy rápido también, debido a que la presencia de la policía, la presencia de la milicia no ha sido la ideal y no ha sido la adecuada para que pueda mantenerse el orden. Incluso nos hemos dado cuenta en las calles, sobre todo de la parte de Acapulco, de la zona hotelera, tanto de la zona de las colonias populares, donde los saqueos ha sido una constante en los últimos 2 días. Es decir, de que las personas literal saquean las tiendas comerciales, saquean cualquier tipo de tienda de conveniencia para poder surtirse de alimento, de bebidas, incluso hasta, pues desafortunadamente también de algunos electrodomésticos, que sabemos que ahorita no es la emergencia de un electrodoméstico, pero que eso también ha sido aprovechado por esas personas para que pues sea hurtado. Entonces la situación es un poco tensa en Acapulco, Guerrero, desafortunadamente, hasta que lleguen las autoridades pues a implementar el orden, ¿no? Sí, y obviamente, pues, ya como lo estamos comentaba viendo el gobierno federal, imágenes. Perdón, David, estábamos viendo algunas imágenes en paralelo precisamente a lo que está pasando con los saqueos. En concreto, la población en estos momentos en la zona afectada por el huracán, ¿a qué no tiene acceso? Por ejemplo, agua potable, electricidad, alimentos. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, los servicios básicos han sido suspendidos. Lo que es servicio de agua potable, también servicio en la energía eléctrica y también en lo que se refiere al servicio médico, porque también los hospitales pues fueron devastados, completamente devastados por la fuerza de este huracán, de Otis, y que pues no han tenido tampoco ese acceso al servicio médico. Incluso hemos visto la atención a algunas personas que se han cortado, porque hay muchos vidrios rotos, hay muchas señalizaciones que están tiradas en plena vía pública, troncos, y obviamente al momento en que tú vas pisando, porque esto está lleno de lodo, pues no sabes qué es lo que vas a pisar hasta el fondo, ¿no? Porque mucha gente está descalza, literal, para no ensuciarse o no echar a perder sus zapatos, y eso al momento que van pisando o se caen, pues se cortan o llegan a fracturarse algún brazo. Entonces los elementos del ejército son los que están ahorita, y también del conocido LERUM de la Ciudad de México, que está brindando esta atención a los guerrerenses, a los acapulqueños, para que puedan recibir esos servicios de primera instancia, porque no hay servicios médicos como tal. Los hospitales han sido cerrados debido a que fueron dañados por el huracán. Entonces, si le podríamos llamar una tragicomedia, porque esta situación se está saliendo de control de manera urgente y la autoridad pues tiene que intervenir ya lo más necesario, sobre todo por la crisis también de alimentos. Claro, es bien importante hablar de eso. Cuando se menciona orden, no tiene que ver única y exclusivamente con impedir los saqueos. Se refiere a orden que permita también a la población estar abastecida de al menos estas condiciones mínimas que tú señalas, que tengan acceso a alimentos, que tengan acceso a agua potable, por ejemplo, y que tengan acceso a servicios de atención médica de alguna forma, porque como tú señalas, están en una zona completamente vulnerabilizada, con riesgo de estar con heridas permanentemente, porque además muchas zonas todavía inundadas o entre lodo. Entonces es una situación muy compleja, y desde ese punto de vista, ¿qué ha dicho el gobierno o las autoridades locales? ¿En qué momento van a poder llegar al lugar? Fíjate que la llegada de los elementos castrenses fue desde poco más de unas 6 horas del impacto del huracán. Entonces comenzaron a llegar poco a poco. Sin embargo, hay que recordar que también la parte de la autopista del Sol, que es la que se le conoce, que conecta a Ciudad de México con el puerto de Acapulco, también fue dañado. Fue dañada esta autopista. Uno de los sentidos quedó completamente bajo los escombros de un cerro, porque se desgajó el cerro debido a las intensas lluvias. Entonces esto ha provocado que el flujo sea más lento
porque en el siguiente sentido, pues se tiene que dividir en dos, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, esto va alentando a los servicios de emergencia, a los servicios de ayuda. Entonces, sí han llegado, la verdad es que sí ha llegado el gobierno federal, ha llegado... Pero muy poco para lo que se necesita, claro. Para la emergencia. Exacto, en este momento. Claro, y sobre todo los gobiernos de otros estados, por ejemplo, también de Ciudad de México, están llegando también de Acapulco, Guerrero, poco a poco, pero también hay que recordar que las vías de comunicación y también de telecomunicación pues están caídas, entonces es más complicado poder hacerlo de manera inmediata. Sí, finalmente, la cifra de 27 personas fallecidas entregada ayer por la autoridad federal, ¿no es cierto?, el gobierno federal, 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas, ¿es confiable? Sí, pero obviamente esto se va a tener que ir actualizando día a día. Incluso también algunos compañeros reporteros de aquí del estado de Guerrero nos comentaban que pues varias personas les decían que ya tenían así que como dice el gobierno, otros datos. Entonces, que puede ir aumentando día a día. Entonces, la verdad es que después de la potencia de este huracán, pues no descartamos lamentablemente de que pueda haber más personas fallecidas o desaparecidas. Hemos hablado con muchas personas que son residentes de Acapulco que no saben nada de sus hijos, de sus tíos, de sus padres, y de manera pues urgente piden que se comuniquen con ellos. Entonces yo creo que la cifra lamentablemente sí va a subir. Claro, efectivamente, sobre todo considerando que las telecomunicaciones también están cortadas y en una zona de tan difícil movilización, rastrear cómo están, dónde están algunos familiares se hace todavía más complejo. Muchas gracias a David Rodríguez, periodista de Canal 6 Noticias en Ciudad de México, por esta información. Que estés muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, muy pendientes. Gracias por el espacio. Buenos días. Abrazo.